Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en esta noche de sábado 4 de julio del 2020, ahora transmitiendo con el propósito de nuestro estudio del libro del profeta Isaías. Vamos a leer, hermanos, Isaías capítulo 1, versículos 1 al 9, que es la porción que nos ocupa en esta noche. Dice así la palabra de Dios: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Vamos a orar para rogar a Dios que nos dirija en la comprensión de su palabra. Señor Padre Santo, Dios maravilloso, te pedimos, Señor, que en esta hora quieras bendecirnos con tu palabra, que toque nuestros corazones, Señor, y que esta palabra tuya nos dirija, nos conduzca a acercarnos cada vez más a ti, Señor, a tener una comunión plena y constante contigo, y que nos conduzca, Señor, a la obediencia. Quiero rogarte, Señor mío, que esta transmisión pueda llegar a muchos corazones, y que allí, Señor, con esta palabra en los corazones, hagas tu obra. Te lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos viendo el libro del profeta Isaías. Ya hemos visto una introducción en las emisiones anteriores. Lo último que vimos fue que Isaías trascendió al rey Usías, al rey Jotam, al rey Acaz y al rey Ezequías, que eran reyes de Judá, que fue en Judá y en Jerusalén donde el profeta Isaías desarrolló su ministerio. Vamos a ver Isaías capítulo 1, versículos 1 y 2, para ir dándole sentido a la enseñanza de esta noche. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vamos a ver, hermanos, en esta noche que la nación de Israel toma parte en esta visión de Isaías como una nación rebelde. Y el profeta Isaías da este mensaje de tal forma que Dios está hablando al universo, a toda su creación, y está lanzando un veredicto sobre su pueblo, sobre la nación de Israel. Recuerden ustedes que en este momento que el profeta Isaías desarrolla su ministerio, la nación de Israel ha sido dividida existen las tribus del norte y Judá.
y Jerusalén en este caso. Y hay dos cosas que Dios está reclamando en su veredicto contra el pueblo de Dios. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, el pueblo de Israel, habiendo sido bendecido por Dios, habiendo sido sostenido por muchos años, ahora ese pueblo de Israel ahora es rebelde contra Dios. Vamos a ver más adelante cómo es que Dios expresa esta rebeldía en las próximas transmisiones. Pero mientras tanto tenemos que ver cuál era la expectativa que Dios había puesto sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de Dios. Y vamos a ver, hermanos, Josué 4, versículos 23 y 24. El libro de Josué, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así esta porción de Josué: porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Y el pueblo de Dios falló en este propósito. La nación de Israel tenía que haber sido un instrumento para que los pueblos conocieran a Dios. Dice Josué 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Es decir, hermanos, Dios había determinado asentar la nación de Israel en esta región, precisamente en torno al Jordán, porque el propósito de él era que todos los pueblos de la tierra, a través de esta zona estratégica geográfica, los pueblos de la tierra conocieran a Dios. Y no solamente que lo conocieran, sino por el testimonio del pueblo de Israel, Jehová fuera conocido como el Dios de Israel, y todo mundo tuviera temor o devoción a Dios. El pueblo de Israel falló en este propósito. Vamos a ver Éxodo 19, versículo 6. Éxodo 19, versículo 6. Dios está hablando al pueblo de Israel por medio del profeta, por medio de Moisés. Esto es previo a que Dios va a hablar al pueblo de Israel de viva voz, y todo el pueblo de Israel lo va a escuchar. Y Dios en Éxodo 19:6, por medio de Moisés, le dice al pueblo de Israel cuál es la expectativa que Dios tiene sobre el pueblo que Él sacó de Egipto. Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Otra vez: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los mandamientos que Dios va a dictar para el pueblo de Dios en Éxodo 20 son mandamientos exclusivos para el pueblo de Dios. Y el propósito es porque Dios quiere que el pueblo de Israel sea un reino de sacerdotes y gente santa. Pero el pueblo de Israel falló tristemente
tal vez podemos decirlo miserablemente, en esta expectativa que Dios había trazado sobre el pueblo de Israel. Volvemos a Isaías capítulo 1, versículo 2. Es Dios hablando y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Cuál es el veredicto que está lanzando Dios? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, el pueblo de Israel no cumplió, no logró la expectativa que Dios había puesto sobre este pueblo. ¿Qué tenemos que pensar nosotros, hermanos, en este caso? Porque la iglesia en este tiempo también está delante de Dios, y Dios tiene una expectativa sobre todos nosotros. Hay cosas las cuales es ahora nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Dios había puesto al pueblo de Israel para que todas las naciones de la tierra conocieran a Dios por medio de él. A diferencia de nosotros, ellos tenían que establecerse en un territorio determinado alrededor del Jordán, y desde allí ser un reino de sacerdotes y gente santa que sirvieran a Dios. Y todas las naciones vendrían y conocerían a Dios a través del pueblo de Israel. Con la iglesia es parecido, como dicen ahí, pero diferente. Porque la iglesia no está para ser establecida en un solo lugar territorial, sino que la iglesia está para llegar a todo el mundo con el evangelio de Dios. Es decir, cuando el mandamiento de la gran comisión, que dice: por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, ahora aquí la visión es diferente. Ahora la iglesia tiene que ir. Ahora la expectativa es diferente, porque ahora nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que somos el pueblo de Dios, porque de ambos pueblos Dios hizo uno, según el libro del apóstol Pablo, de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, dice: de ambos pueblos Dios hizo uno, y este pueblo es la iglesia, y somos enviados. Es a la inversa. El pueblo de Israel fue establecido en un territorio para que todas las naciones vinieran y conocieran a Dios. Ahora es al contrario. Ahora nosotros tenemos que ir a las naciones. Hermanos, oremos, pidamos a Dios dirección, revisemos si estamos cumpliendo con nuestro rol, con el propósito designado para todos nosotros y cada uno, y acerquémonos a servir a Dios como Él quiere. Estemos listos, hermanos, para la transmisión del próximo martes con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Dentro de 8 días a esta hora con el estudio del profeta Isaías. Y mañana, hermanos, estemos pendientes de la transmisión del culto congregacional que estaremos celebrando a las 12 del mediodía, congregacional pero virtual. Les esperamos puntuales a las 12 del mediodía este domingo. Dios les bendiga, amados hermanos.